Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Si me sigues por Instagram y si no sabes que me puedes encontrar como Querer Tejer, os estaba preguntando que qué nombre os evocaba este chaleco. La verdad es que os he sugestionado mucho porque yo estoy deseando que llegue el otoño. Hemos tenido un verano ultra caluroso en este lado del hemisferio y la verdad es que estamos deseando que llegue el frescor y el otoño, la gran mayoría, y el nombre que más me habéis dicho es otoño. Aunque si estás al otro lado del charco y vas a llegar a la primavera, es un chaleco de entretiempo, ideal también para la primavera. Solo tendrás que hacerlo en lana o en algodón, dependiendo de la estación del año que vayas a abrazar. Vamos con el listado de materiales y los puntos de salida que deberemos hacer para este chaleco. Para una talla única, que es lo que he hecho yo, necesitarás unos 5 billos de 75 gramos. Ahora te diré lo que es la talla única para mí. Talla más grande 7, talla más pequeña 4 billos de 75 gramos. Aguja de 4 y avalorio es opcional. Yo te cuento, es un chaleco que necesitamos un múltiplo de 6 más 2. Para esta talla única, que abarca hasta 110 de pecho, vas a hacer, párate la pantalla si lo necesitas, 104 puntos para la espalda y 50 para los frontales de partida. Una talla más grande, ahí te dejo anotados los puntos, y una talla más pequeña de 110, ahí te dejo anotados los puntos, cadena de salida para la espalda y para los frontales. Para si quieres la grabación, para poder apuntar en caso de que lo necesites. Como ves, tiene una espalda y dos frontales, uno y dos frontales. Yo lo he hecho en esta talla, que yo creo que es bastante única porque llega hasta los 110 de pecho. Mi hija se lo ha probado, que tiene unos 85-90 y le queda anchito. A mí menos ancho, a ella más ancho, pero bueno, es una talla bastante estándar. Lo que vamos a aprender a hacer ahora es este punto de aquí, partiendo de esas bases que te he dicho. Si lo quieres hacer como yo, que sabes que vas a tener hasta un 110 de amplitud de pecho, pues harás las cadenas con las que yo inicio, y si no, pues tira para atrás en el vídeo para hacerlo de una talla más pequeña o de una talla más grande, dependiendo de cómo quieras hacerlo. De todas maneras, te lo dejo otra vez aquí por escrito, el punto de partida de cadenas que necesitamos para una talla única o hasta una 110 de pecho, el punto de cadena que necesitamos de partida en espalda para una talla más pequeña y el punto de partida que necesitamos para una talla más grande de 110. Te dejo tanto el número de cadenas que necesitas para la espalda como el número de cadenas que necesitas para cada uno de los frontales. Bien, esto te lo puedes apuntar y demás. Yo he cogido la opción de 110 centímetros de ancho de máximo, y esto he empezado con 104 puntos cadena para la espalda y 50 para los frontales, 50 cadenas para los frontales. Esto si lo cuentas es un múltiplo de 6 más 2, es 17 por 6, son 102 más 2 puntos, 104 para mi espalda. Pero bueno, para hacértelo más fácil te lo dejo ya escrito. Una vez tengas decididos los puntos que quieres o necesitas, depende de lo grande que lo quieras hacer, harás la espalda, y yo ya la tengo échalo, y como el punto es exactamente igual, vamos a hacer el frontal. En este caso, para la fila número 1, una vez tengas montados los puntos necesarios para tu espalda, en este caso soy el frontal, pero el procedimiento es igual, vamos a ir, como ves, al segundo punto desde la aguja y vamos a hacer ahí un punto bajo. Ahora vamos a levantar 2 puntos cadena, a ver, ahí, y saltamos 2 puntos en la base. En el tercero entramos y hacemos una V que se compone de hacer un punto alto, una y dos cadenas, cogemos hilo y vamos al mismo punto, ¿ves? El mismo de base, y hacemos nuevamente 2 y 2, otro punto alto. Bien, en el segundo punto desde la aguja hacemos un punto bajo, 2 cadenas, saltamos 2 puntos en la base y en el tercero hacemos una V. Volvemos a saltar 2 puntos en la base haciendo 2 cadenas y hacemos nuevamente un punto bajo. Lo vamos a repetir ahora al proceder. Lo importante es que te fijes cómo se inicia. Nuevamente, 2 cadenas, cojo hilo, salto 2 puntos en la base, 1 y 2. En el tercero hago una V. Una V es un punto alto, 2 cadenas, y en el mismo punto de base otro punto alto. Ahora hago 2 cadenas nuevamente, salto otra vez 2 puntos en la base y en el tercero un punto bajo. Fácil, ¿eh? Es todo el rato igual. Esta fila número 1. ¿Vale? Lo importante es que montes bien los múltiplos que te he dicho, dependiendo si lo quieres como yo, o más grande o más pequeño, pero tienen que ser esos números, porque es un múltiplo de 6 más 2. Pues aquí estoy llegando al final, si lo has hecho bien te cuadrará perfectamente. Aquí hago mi última V,
punto alto, 2 cadenas, punto alto, he saltado 2 puntos en la base, vuelvo a hacer 2 cadenas y ahora salto 2, aquí deben quedar 3, 1, 2, en el tercero hago mi último punto bajo. Esta es la secuencia de la fila número 1. La fila número 1 luego la vamos a repetir, aunque no es exactamente igual, pero es el mismo procedimiento, por tanto puedes aplicarlo ya de esta manera, va a ser la secuencia a seguir. Vamos a ver la fila número 2 que se inicia con 4 cadenas, 4, que son un punto alto doble. Ahora nos vamos a ir a trabajar aquí sobre la V. Ahí tenemos la V, cogemos lazada y vamos a hacer una flor. Entramos dentro de los dos arquitos que forman la V, cogemos el hilo así y lo subimos a una distancia pues más o menos así de casi un dedo. En vez de pasar de una vez, lo vamos a hacer 2 veces. Cogemos hilo, entramos, subimos, aguanto aquí, vuelvo a entrar y vuelvo a subir más o menos a la misma distancia. Ahora cojo hilo, paso por todos esos aritos, menos los dos últimos, y ahí cierro, ¿vale? Esto sería como una especie de punto puff muy finito para hacer la flor. Ahora vamos a hacer, para separar, una cadena. En ese mismo espacio, no nos movemos del espacio de las 2 cadenas de la V, volvemos a hacer lo mismo. 1 y 2. Segundo pétalo de flor. Cogemos hilo, pasamos por todas, menos los dos últimos y ahora por los dos últimos, cadena. Y nuevamente en ese mismo espacio, 1 y 2. Pasamos por todas, menos por 2 y por 2. Ahora hacemos una cadena de separación y hemos montado aquí, ¿ves? El primer pétalo. Esta sería la fila número 2. Empieza con 4 cadenas, que es un punto alto doble, y ahora hacemos este juego para hacer la flor. Una cadena de separación y cogemos hilo y nos vamos al siguiente espacio de las 2 cadenas de la V de la vuelta anterior ahí. Y hacemos exactamente lo mismo. Cogemos hilo, subimos una y 2 veces en el mismo espacio. Pasamos por todas, menos por 2 y por 2. Cadena de separación. Cogemos hilo al centro nuevamente 1 y 2. Cojo hilo, paso y paso. Cadena, paso y paso. Y así vas a hacer hasta el final. Ahora haríamos una cadena de separación y volveríamos a repetir esta secuencia en toda la fila número 2. Cuando llegamos al final, fíjate que he cogido lazada 2 veces, porque vamos a hacer un punto alto doble. 2, 2 y 2. Lazada doble para un punto alto doble que equivaldría a los 4 puntos de subida que hicimos en el inicio de esta fila número 2. Bien, pues vamos ahora a la fila número 3, porque ya te digo que esto es un patrón que se va repitiendo todo el rato. Para la fila número 3 levantamos un punto cadena de subida, giramos la labor y aquí en el primer punto que nos viene, aquí en este espacio de aquí, ahí justo hacemos un punto bajo. Rodeamos de esta manera y hacemos un punto bajo. Ahora, donde tenemos el punto puff, vamos a hacer una cadena y vamos a saltar ese punto puff. Fíjate, lo salto. Me voy aquí al espacio de la cadena, ahí, y aquí hago un punto bajo. Vamos a hacerlo otra vez. Y queda como un huequecito, ¿ves? Entonces, hacemos otra vez. Una cadena. Saltamos el espacio del puff. Nos vamos al punto de la cadena, de la vuelta anterior, y ahí hacemos un punto bajo. Y así todo el rato. Cadena, saltamos el punto puff. Punto bajo. Cadena que salta el punto puff. Y en el siguiente espacio, un punto bajo. Cadena que salta el punto puff y en el siguiente un punto bajo. Y esta es la fila número 3. Es fácil también, ¿verdad? Vamos montando así todo el rato hasta que llegamos al final. Cadena que salta un punto puff y en el siguiente espacio punto bajo. Aquí estoy llegando al final. Punto bajo, cadena, salto puff, punto bajo, cadena que salta el puff y aquí en el final un punto bajo. Bien, pues ya tenemos la fila número 3. Piensa que estos son filas de repetición, por tanto, luego vas a tener que volver el vídeo hacia atrás para ver cómo es la fila 1, 2 y 3 si no recuerdas. Bien, esta es la fila número 4 y última, porque luego ya vamos a ir repitiendo.
Levantamos 3 cadenas de altura, que son un punto alto, y ahora nos vamos a ir al huequecito ese que hemos formado justamente aquí, encima del punto puff, hacíamos una cadena que dejaba un hueco. Ahí, justamente ahí entramos y hacemos un punto alto. Ahora hacemos una cadena que salta el punto bajo que hicimos aquí. Y nos vamos al huequecito nuevamente, el que está encima del puff, ese hueco que dejamos con la cadena al aire, ahí, encima del puff, tenemos el huequecito que dejamos formando esa cadena al aire, ahí hacemos un punto alto. Cadena, saltamos el punto bajo, que se quedaría ahí en medio, y nos vamos al huequecito que forma el punto puff. Punto puff, encima tienes un huequecito que formamos con la cadena al aire de la vuelta anterior. Y así vamos haciendo toda la vuelta. Ya verás que es muy intuitivo. Lo único que tienes que hacer es el punto alto encima de cada uno de los puntos puffs. Aquí el punto puff, ahí tienes el huequecito, ahí. Y luego del punto alto, cadena, que salta el punto bajo que hicimos aquí y nos vamos al puff. ¿Bien? Realmente es un punto alto, cadena. La cadena salta un punto, ¿vale? Pero para que sepas bien dónde posicionar, los puntos altos van encima de los puntos puff, es decir, encima de los huequecitos que dejamos haciendo una cadena al aire en la vuelta anterior. Y esta es la fila número 4. Encima del puff, ahí tienes tu huequecito, ahí tienes que hacer tu punto alto. Y así hasta que llegamos al final. Cadena, así te debe quedar. Bien. Encima de cada puff un punto alto, una cadena que salta el punto bajo. Llegamos al final, aquí en el punto puff, teníamos el huequecito, hacemos un punto alto y ahora para acabar hacemos otro punto alto aquí, igual que empezamos con 2, acabaremos con 2 puntos altos. Esta es la fila número 4 y a partir de ahora ya se repite todo el rato el patrón, porque la fila número 5 es exactamente igual que la 1, lo único que vamos a ver la diferencia. En la fila número 1 partíamos de la cadena de base, con lo cual teníamos que ir contando, saltando 2 puntos en la base y demás. Ahora va a ser todavía más sencillo, pero es igual. Recuerda que la fila número 1, y si no puedes tirar hacia atrás, es levantar una cadena y en el primer punto hacer un punto bajo. Sería el equivalente a saltar los 2 puntos que hicimos aquí. Fuimos al segundo desde la aguja, lo mismo aquí. Hacemos pues un punto bajo en el primer punto después de levantar una cadena y ahora hacemos 2 cadenas, igual que hicimos en esta fila de aquí. Y te acuerdas que en la fila número 1 montábamos la V saltando 2 puntos en la base. Ahora es más sencillo. Fíjate que aquí tienes 3 puntos altos encima de los 3 puntos. Pues vamos a ir a trabajar en el central, en el del medio, ahí. Ahí es donde vamos a hacer ahora la V. Pero si te fijas, esta fila número 5 es la 1. Lo único que clavamos de forma diferente. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Sobre esa tercera vareta. 2 cadenas. Y ahora fíjate, saltamos estos 3 de aquí, ¿ves? Los 3 puntos altos que están encima de la flor, los saltamos. 1, 2 y 3. Y aquí en este espacio hacemos un punto bajo. Es igual que la fila número 1, solo que montamos la V encima de la vareta de las 3, la del medio. Por tanto, volvemos a hacerlo. 2 cadenas. Ahí, en la tercera. O sea, en la de las 3, la central, hacemos nuestra V de punto alto, 2 cadenas, punto alto. 2 cadenas de separación nuevamente y aquí, dejando estas 3 en este hueco de aquí, entre 3 y 3, ahí hacemos el punto bajo. Es como la fila número 1, lo único que la V la estamos montando de los 3 palitos que tenemos encima de los puntos puffs en el central, ¿vale? Y es exactamente igual. A partir de aquí ahora va a ser repetir, repetir y repetir. Fila 1, 2, 3, 4, fila 1, 2, 3, 4, fila 1, 2, 3, 4. Tan largo como tú quieras tu chaleco. Ahora si estuvieras en la espalda, pues tendrías más puntos. Yo estoy haciendo ahora un frontal, pero cuando hice la espalda hice exactamente lo mismo. Empecé con mis 104 puntos cadena, porque yo he hecho la talla esta de hasta 110, y hice exactamente lo mismo. Ahora voy a hacer la fila número 2 otra vez. Levanto 4 cadenas, me voy aquí a la V y empiezo a hacer mi flor. Ves que voy repitiendo, ya estoy repitiendo nuevamente la fila número 2 y así vas a ir haciendo tan alto como tú quieras. Vas a dar alguna vuelta más para que lo veas, pero es muy sencillo. Fíjate que estoy haciendo la vuelta número 2.
Entonces lo que te decía, si estás haciendo la espalda, pues yo empecé con 104 puntos para la espalda. Si lo vas a hacer más grande, con 116. Y si lo vas a hacer más pequeño, con 92. Y si estás haciendo uno de los frontales, tienes que empezar con 50 puntos si estás haciendo la estándar, 56 si lo quieres más grande y 44 para los frontales si lo estás haciendo más pequeño. Pero el procedimiento es el mismo, exactamente igual para la espalda que para los frontales. Aquí lo único que estamos haciendo es repetir, ahora en este caso, la fila número 2, que es la de las florecitas. Bien, acabamos con lazada doble y punto alto doble al final. Listo, que haríamos ahora pues la fila número 3. ¿Te acuerdas? Era la de los puntos bajos, punto cadena. Hacemos una cadena, giramos la labor, aquí en el primer punto hacemos un punto bajo y ahora cadena que saltábamos el punto puff. Y ahí en la intersección, punto bajo, cadena que salta el punto puff en el espacio, punto bajo. Estará en la siguiente fila. Y así vamos repitiendo. Fíjate que es todo el rato exactamente lo mismo. Lo vas a hacer tan largo como tú quieras. Yo en total, desde aquí hasta abajo, mide 60 centímetros. Y para ello te voy a decir cuántas veces he hecho yo la flor. Yo lo cuento de esta forma, ¿vale? Las veces que he repetido la flor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo he hecho 13 motivos de flor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el 12 y 13, dijésemos el motivo de flor 12 y 13 es donde yo he hecho las disminuciones, en el 12 y en el 13. Esto lo puedes variar si lo quieres más largo o más corto, pero apúntate cuántas vueltas, o sea, cuántas filas de flor das para hacer luego igual los frontales. En el caso de la espalda, fíjate aquí en la 12 y 13 ya he hecho mis disminuciones para la sisa, en la 12 y en la 13. He hecho 11 vueltas tal como te las he enseñado y en la fila 12 y 13, no es la fila 12-13, sino el motivo de flor 12 y 13, ahí he hecho las disminuciones. En el caso de la espalda, evidentemente vas a hacer las disminuciones a los dos lados y en el caso del frontal lo vas a hacer solo en un lado. Fíjate que aquí esto lo puedes variar, pero apúntate. Si tú quieres hacerlo, por ejemplo, de 15 flores, porque lo quieres más largo, pues 15, pero apúntate cuántas haces si decides cambiar este largo, así de esta manera te va a dar unos 60 centímetros sin contar los flecos, ¿vale? Si lo quieres hacer más largo o más corto lo puedes hacer, pero anótatelo. Y como te digo, en la espalda vamos a hacer las disminuciones en los dos lados. En el caso del frontal lo vamos a hacer solo en un lado, pero es exactamente el mismo procedimiento, por tanto lo único que tienes que aprender es cómo hacer las disminuciones en este punto de flor fantasía y sabrás hacerlo tanto si estás trabajando la espalda como si estás trabajando el frontal. Entonces yo en mi caso, ahora aquí tengo ya un frontal hecho, estoy en mi fila número 11 y me queda la 12 y la 13, que es la que te digo que yo voy a hacer las disminuciones. Te voy a explicar cómo se hace la disminución. Te tienes que colocar en la fila número 1. Fíjate que estoy en la fila número 1. ¿Vale? He acabado mi flor número 11 y ahora antes de hacer el motivo de flor número 12 me coloco en la puntada de la fila número 1. Esto lo vas a hacer a un lado, solo a un lado si estás en el frontal y a dos lados si estás en la espalda, porque en la espalda tenemos dos sisas y en el frontal tendríamos solo una, ¿vale? Pero el paso a paso es exactamente igual. Bien, pues cuando hayas acabado tu fila, en este caso la flor número 11, yo estoy en la fila 1 de la 12, ¿bien? Entonces, en la fila número 2 hacíamos la flor. Para hacer la disminución en este punto es súper fácil. Lo único que vamos a hacer es empezar igual que empezábamos la fila 2, ¿vale? Pero en lugar de hacer un pétalo de flor de 3, hacemos solo uno. Ya está, listo. Ahí está la disminución. Nos hemos comido una flor. Fácil. Ahora haríamos una cadena, que me la estoy saltando aquí, pero bueno, es una cadena. Y ahora aquí seguiríamos haciendo nuestro dibujo de flor normal. ¿Has visto que es muy sencillo hacer la disminución? Cadena, nos vamos al siguiente espacio de la V. Esta es la fila 2, las de las flores, ¿vale? Y aquí vamos haciendo pues la fila 2 simplemente todo el rato igual hasta llegar a los extremos. Si estás haciendo la espalda, este paso que yo he hecho de en lugar de hacer 3 pétalos de flor, hacer uno,
que es como se hace la disminución, lo vas a hacer en el principio y en el final, porque vas a tener que hacer disminución a un lado y a otro. Pero si estás haciendo uno de los frontales, evidentemente solo lo vas a hacer en un lado. Como es un punto reversible, no te preocupes en qué lado lo das, porque te va a quedar bien igual. Bien, 2 pasadas. Si estuvieras en la espalda, acabarías aquí, ¿vale? Harías una disminución aquí. Así harías la disminución aquí y aquí. Esto si estás en la espalda, pero ahora estamos haciendo el frontal, por lo tanto vamos a hacer la disminución solo en un lado. Aquí acabamos nuestra flor de 3 y acabamos con un punto alto doble como siempre hemos hecho en la fila número 2. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a dar otra vuelta más de disminución, con lo cual si estuvieras en la espalda, pues tendrías que hacerlo en los dos lados y si estás en un frontal solo en uno. Lo primero vas a seguir con tu patrón, es decir, la fila número 3, que es la de cadena, punto, que es punto, cadena que salta el puff, ¿vale? Esto vamos a seguir así. Esta es la fila número 3. La hacemos exactamente igual, pero acabamos ahí. Es que nos hemos comido la flor, nos hemos comido una. En este caso, si estuvieras en la espalda, te habrías comido dos, una a un lado y otra al otro. Ahora haríamos la fila número 4, que recuerda que es la de puntos altos, que hacemos una cadena y hacemos un punto alto en el huequecito que dejamos encima del puff. Es la fila 4, exactamente igual, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo hacemos la siguiente disminución, que es lo mismo, es exactamente igual, pero bueno, para que lo veas un poquito más claro. Tienes tu fila número 4 hecha, fíjate que aquí como nos hemos comido una flor ya hace esta forma de disminución así de sisa. Entonces, para continuar vamos a hacer ahora la fila número 1 nuevamente, ¿vale? Levantamos 3 cadenas y volvemos a hacer. Aquí hay un error, ¿eh? No son 3 cadenas, es un punto bajo en la base. Es un punto bajo, es la fila número 1. Esto es un error que me acabo de dar cuenta que he hecho aquí. Pero acuérdate, la fila número 1 es un punto bajo y en la tercera de las varetas, de las 3, la del medio, hacer la V, ¿vale? Es la fila de número 1 y no sé por qué he hecho 3 cadenas aquí en el inicio, luego lo corrijo. Bien, pues aquí, fíjate que ya tenemos montado aquí es donde teníamos la disminución. Para seguir haciendo disminuciones vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Ahora nos tocaría hacer la fila número 2. Siempre es en la fila número 2, la fila de flores en la que disminuimos. Para disminuir, ¿qué hacemos? Pues simplemente donde nos toque la disminución, en lugar de hacer una flor de 3, hacemos de 1. Y así nos hemos comido una flor. Ahora hacemos un punto cadena de separación y ahí seguimos ya nuestro patrón de la fila número 2 o de flor, que es pues un punto puff, cadenas, ya te lo sabes muy bien a estas alturas del patrón de 3, ¿vale? Entonces nos hemos vuelto a comer una flor. ¿Por qué una? Porque estoy en en uno de los frontales. Si estás en la espalda vas a tener que hacer esto tanto en un lado como en el otro, ¿vale? Para que esto te vaya disminuyendo. ¿Ves? Queda disminuido. En el caso de la espalda lo volverías a hacer aquí, pero aquí como estamos en uno de los frontales, las disminuciones solo las hacemos a un lado. Por tanto, aquí voy a acabar haciendo mi fila número 2 de forma normal, es decir, mi pétalo de 3. Punto puff. Esto lo acabarías aquí si estuvieras en la espalda, pero como estoy en el lateral, te lo he hecho para que vieras un poquito cómo queda en la espalda, pues en el lateral queda igual, es decir, solo nos comemos una flor a un lado. Si estuvieras en la espalda, lo harías en los dos lados. Y yo lo he hecho solo en 2 filas, las 2 últimas filas. En mi caso, aquí lo vemos claro, nos hemos comido una flor aquí y otra aquí. Si estuvieras en la espalda, te deberías comer una aquí y otra aquí en un lado y otra aquí y otra aquí en el otro lado. Bien, y yo lo he hecho, como te he dicho, en la fila 12 y 13. Ahora para hacer la parte superior, y esto lo vas a hacer igual si estás en la espalda que si estás en los frontales, vas a hacer, después de la fila 2 viene la fila 3, que ya sabes cómo es un punto cadena que salta el puff, punto cadena, punto bajo, esta es la fila 3, ¿eh? Bien, vamos a hacer ya la parte superior del chaleco. Lo vas a hacer igual si estás en el frontal como si estás en la espalda.
Una vez hecha la fila número 3, vamos a hacer la fila 4, que recuerda que era hacer un punto alto encima del huequecito de cada uno de los puffs. Esto ya cuando estés aquí te lo vas a saber tan de memoria que ahora a lo mejor, pero luego te vas a saber las filas de memoria, ¿vale? Es la fila de enrejado. Entonces hacemos la fila 4, una cadena que salta el punto bajo y el punto alto en el puff, ¿vale? Es la fila 4. Y a partir de ahora vamos a hacer el enrejado de la parte superior, los cuadraditos que quedan diferentes al trabajo del chaleco en todo el punto. Y es muy sencillo. Vamos a hacer 3 puntos cadena, que son el primer punto alto. En el siguiente punto alto hacemos otro punto alto. Y en el siguiente otro más. Y ahora hacemos una cadena. Fíjate, tiene que quedarte el siguiente punto alto en el huequecito. Cadena. La cadena saltará al punto alto. Y el punto alto lo tienes que hacer en el huequecito. La cadena salta al punto alto. Esto es un enrejado básico, ¿eh? Cadena que salta el punto alto y en el huequecito un punto alto. Cadena que salta un punto alto y en el huequecito un punto alto. Y vas a acabar exactamente igual, con 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y ahora lo que vamos a hacer es un enrejado básico, es decir, vamos a ir intercalando donde colocamos los puntos altos. Por lo tanto, en la siguiente fila vas a levantar 3 cadenas, que es un primer punto alto. Hago 2. ¿Por qué? Porque ahora voy a saltar este punto de aquí y me voy al huequecito. ¿Ves que intercalo donde hago el punto alto? Nuevamente una cadena que salta este punto y en el huequecito un punto alto. Cadena que salta este punto y en el huequecito un punto alto. Es un punto de cuadradito, pero en una fila empiezas con 3 puntos y en la otra con 2. De esta forma vas a ir intercalando. ¿Ves que aquí acabo con 2? De esta forma vas a ir intercalando cómo queda el enrejado de los cuadraditos y te va a formar pues este dibujo de aquí, que es muy sencillo. Ahora volveríamos a hacer lo mismo. Ahí empezaríamos después de una de 2 con 3. ¿Ves? 1, 2 y 3. Cadena, saltaría el punto alto y nos iríamos al hueco. De esta forma vamos intercalando el dibujo. Esto yo lo he hecho por 9 veces, ¿vale? Aquí lo tengo 9 veces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tómate un poco la medida si lo quieres hacer un poco más largo, pero bueno, la idea es que quede un chaleco de manga amplia y yo creo que es la medida perfecta. Si tenemos en cuenta las 2 disminuciones de la sisa que hemos hecho con la flor, pues estas 9 puntos de enrejado ya es más que suficiente. Si quieres dar un poquito más, pues un poquito más. Fíjate que repasamos un poco, hemos hecho la puntada en la espalda. Hemos hecho las disminuciones en las 2 últimas filas de flor a un lado y a otro, y en los 2 frontales hemos hecho el mismo número de puntadas de flor, pero hemos hecho la disminución solo en un lado y en un lado. Y luego ya el punto de cuadradito es igual en un lado de cada uno de los frontales que en la espalda. Lo vamos a tener que coser, entonces yo te aconsejo ahora que vayas usando marcadores. Para los frontales coloca uno en la esquina y otro aquí, dejando, como ya verás, que el cálculo que te he hecho es para que quede un hueco en el cuello. Por eso es que el número de cadenas de los frontales no es la división exacta de la espalda, sino hemos dejado un número de puntos. Te aconsejo que lo marques bien porque vamos a coserlo, y con los laterales igual. Primero colocas uno en el principio y otro en el final y luego ya vas uniendo flor con flor, porque tienes una flor delante y otra igual detrás, y lo vas uniendo con marcadores. Aunque dé un poco de pereza, va bien para que luego no se nos escapen los puntos, ¿vale? Y ahora vamos a coser de la forma en la que tú lo hagas habitualmente. Yo sabes que no me gusta mucho coser con aguja convencional, suelo coser siempre con aguja de ganchillo, así que lo único que voy a hacer, me coloco en la parte superior, en la de los hombros, traigo mi hilo y empiezo a trabajar en punto bajo. Agarro de esta forma el hilo y voy cogiendo de un lado y de otro de mi labor, a la vez que escondo la cola de hilo, traigo y punto bajo. Ahí cojo un lado y otro lado de la labor, es que voy escondiendo la cola de hilo ya de paso y voy haciendo puntos bajos. Es una forma súper sencilla. Si lo quieres hacer con aguja, pues con aguja. Que lo quieres hacer en punto deslizado, como te guste más. Lo importante es que vayas escondiendo la cola de hilo y que lo hagas pues de una forma que quede, esto cuando lo gires después apenas se percibe.
Si fueran otro color o demás, sí, pero al ser del mismo color y todo lo demás no se nota nada. Entonces, vas a hacer lo mismo también en los laterales y evidentemente dejarás de unir justo donde hicimos las disminuciones. Fíjate, aquí empezaron las disminuciones, ahí dejo de unir para dejar el espacio de la manga. Pues una vez cosidos los hombros y los laterales, dejando el espacio para las mangas, le damos la vuelta y ya tenemos nuestro chaleco prácticamente acabado. Entonces yo en lo que es el redondel de las mangas no le he hecho nada, lo he dejado tal cual. Puedes darle una puntada de puntos bajos si lo prefieres, pero yo no le he hecho nada. La verdad es que lo quería dejar sencillo. Y ahora en toda la parte del cuello he hecho un punto muy sencillo porque la gracia del chaleco está un poco abajo en los flecos que realizamos al final. Entonces en todo el contorno del frontal lo único que he hecho es 3 puntos bajos y un picot, que esto es una cosa que hemos hecho muchísimas veces en el canal, pero si no lo has hecho nunca, pues un punto bajo, 2 puntos bajos, fíjate que voy escondiendo la cola de hilo, 3 puntos bajos y ahora hacemos un picot. Un picot se hace con 3 cadenas, ves estas 2 hebritas de ahí delante, esta y esta, ahí entras y deslizas, punto deslizado, esto es un punto picot y seguimos 1, voy rodeando así, 2 y 3 puntos bajos y picot, que son 3 cadenas al aire, bajo a estas 2 hebritas de ahí y deslizo, ¿vale? Es una forma muy sencilla de rematar la parte frontal porque yo quería un chaleco que quedara evidentemente siempre abierto, de entretiempo, para cubrirnos un poquito pero no demasiado. Aquí por lo menos en España hace mucho tiempo que el otoño es veroño. Para los flecos, mira, yo lo hago con la mano. Que los quieres más largos, pues coges un cartoncito de la misma medida. Pero yo lo hago así con la mano y le he dado unas 15 vueltas. Cortas. Tan sencillo como esto, cortas otro hilo. Tienes ahí cogidas. Si quieres darle más vueltas de 15, pues le das más. Y ahora, fíjate, sin miedo, ¿eh? Ahí. Un fleco súper fácil que vamos a hacer. Le das 2 pasadas. Cogemos una de las hebritas y pasamos un abalorio de madera. Bien, así. Sin miedo ahora. Tiras y ajustando bien cortamos. Yo he hecho cada flor sí, cada flor no, para no hacer tanto fleco, ¿vale? Entonces, una flor sí, una flor no, estamos en la parte baja del chaleco. Fíjate, paso desde atrás hacia adelante las 2 hebritas. ¿Sí? Ahora abro, me vuelvo a ir hacia atrás y cruzo por detrás. ¿Ves que las cruzo? En la parte de detrás de la bolita. Y ahora aquí delante, corta siempre un hilo largo para que ahora se nos confunda esto entre los flecos. Hago un par de nudos. Ya tengo unido el fleco con el abalorio. Y ahora aquí lo único que voy a hacer es cortar otro trozo de hilo y hacer como el borloncito, así. De 2, 3 nudos, lo que tú quieras. Listo. Aquí harás los flecos. Cortamos esto que nos quede bien rectito, bien pulidito. Y ya estaría el chaleco hecho, ¿vale? La parte de delante es muy fácil. Te dejo a tu elección si quieres hacerle más detalle o menos detalle en las mangas o quieres repetir los flecos en las mangas también. Eso ya es un poco a tu gusto, ¿vale? Espero que te haya gustado el tutorial. Si es así, no te olvides darle me gusta al vídeo, compartir y te espero en Instagram donde me encuentras como quieres tejer. Gracias, hasta pronto.